cuidado. Yo le voy a pedir el favor a los niños que vayan a su clase con Juan Pablo. Pero antes de eso, quiero que los niños vengan aquí al frente con Juan Pablo y vamos a orar para que Dios les dé un espíritu enseñable y puedan aprender y puedan estar ahí conforme lo que Dios quiere. Vamos a hablar a Papito Dios. Vengan, muchachos, vengan niños, vengan bebés. Vamos a hablar, cójanse de la manita, vamos a hablar a Dios. Alexandra, cógete de la mano, vamos a hablar todos. Vamos a hablar todos y extender su mano sobre los niños. Los niños, el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Y el Señor dice que debemos ser como niños, no en lo inmaduros y eso, sino en la forma de poder vivir en paz, vivir en santidad, vivir tranquilos. Porque los niños se pelean ahorita y más tarde son amigos, ¿cierto? Un adulto se pelea y son enemigos como 10 años. Para que el Señor intervenga para perdonar. Vamos a orar por ellos, vamos a pedir al Señor que tengan una buena clase. Juan Pablo preparó una clase muy especial para ustedes y van a estar muy pilos ahí. Padre, te damos gracias, extiende su mano sobre ellos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos hables a través de tu palabra, que hoy, Señor, cada uno de esos niños sea edificado en el buen consejo de tu palabra. Usa la vida de Juan Pablo, Señor, para que él pueda enseñar las verdades eternas de tu palabra en el corazón y en la vida de cada uno de estos niños, Señor. Obra conforme a tu plan, obra conforme a tu propósito. Sé tú obrando, Dios, en cada uno de sus corazones y de sus vidas. Y tú, Señor, forma principios de tu palabra en su corazón. Los bendecimos, Señor, y te pedimos que en esa clase tu gloria, tu poder y tu gracia, Señor, los envuelva y les enseñe. En el nombre de Jesús, amén. Van a su clase con Juan Pablo. Y aquí, así usted como están, los grandecitos, quiero que me acompañen a la palabra. Vamos a quedarnos así. Y quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 25. Primera carta de Pedro está antes de segunda de Pedro, y segunda de Pedro está antes de primera de Juan, y las cartas de Juan están primera, segunda y tercera, y luego está el Apocalipsis, para que se ubique un poco. Y dice la palabra del Señor en este día, conforme al plan y propósito que Él ha trazado. Y dice la palabra de la siguiente manera: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que os ha sido anunciada. Versículo 24 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas las palabras del Señor permanecen para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y yo quiero que usted me acompañe ahora al Antiguo Testamento y vamos a ver la misma palabra que el profeta Isaías ya había dicho en el libro del profeta Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, verso 8. Y es la misma palabra que Pedro está tomando allí en la primera carta y les dice que esa es la palabra que les ha sido anunciada. Pero mire lo que dice precisamente Isaías con respecto a esta misma palabra. Dice: sécase la hierba y marchítase la flor. Acuérdense lo que decía Pedro, que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y que la hierba se seca y la flor se cae. Aquí está diciendo lo mismo: se seca la hierba y la flor se marchita o se acaba. Y dice: mas las palabras o la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y no es lo que dice el versículo 25 allí en primera de Pedro. Dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estamos viéndola en dos libros diferentes. En el libro del profeta Isaías, el profeta Isaías es prácticamente el Pablo del Antiguo Testamento. Fue, tal vez, sin temor a equivocarnos, uno de los hombres más revelados y más eruditos del Antiguo Testamento. Y está el apóstol Pablo tomando esas mismas palabras y diciendo que toda carne o todo humano es como la hierba, y que toda la gloria del hombre, o todo el orgullo del hombre, o todo lo que el hombre consigue, en pocas palabras, es como la flor de la hierba, que también se acaba. Dice que la hierba se seca y la flor se cae,
Mas la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. Y esto simplemente nos da a nosotros la capacidad de pensar o de meditar por un segundo cómo las palabras de Dios son vigentes aún en este tiempo. Y cuánta necesidad existe en el mundo de la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice muchas cosas, hay mucha gente que vive como le parece. Pero la palabra de Dios siempre, escúcheme esto, se va a cumplir. La palabra de Dios va siempre a permanecer. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Venimos delante de ti hoy dándote gracias y pidiéndote que por favor nos hables a través de ella. Danos un espíritu enseñable y habla nuestra vida, Señor, en ese nuevo tiempo de este año 2024, que estamos comenzando, Señor, y que estamos caminando en un nuevo tiempo. Ya hoy, Señor, prácticamente ya en la recta final de este mes de enero. Padre, colocamos delante de ti nuestra vida y te pedimos, Dios, que nos hables, que nos edifiques, que nos exhortes y nos consueles. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables a todos nosotros hoy a través de esta palabra y que traigas vida a cada uno de nuestros corazones. Esa vida, Señor, que nos extingue, esa vida, Señor, que permanece, al igual que tu palabra en cada uno de nosotros. Levanta a aquel que está caído, anima al que está desanimado, trae salud a aquel que está enfermo, Señor, y trae claridad, Señor. Aquel que tal vez está en confusión, aquel que tal vez aún no te conoce. Trae, Señor, de tu palabra, trae de tu claridad sobre cada corazón y cada vida, y que el poder tuyo, Señor, sea manifiesto en medio de todos nosotros. Por el poder de tu palabra te pedimos que el Espíritu de Dios traiga la claridad, traiga la convicción al corazón para que podamos entender, Señor, lo que tú, Señor, quieres hablarnos en el día de hoy, lo que quieres establecer en nuestras vidas y lo que quieres, Señor, hablarnos a cada uno de nosotros. Te bendecimos y agradecemos, Señor, el poder congregarnos nuevamente, el poder estar juntos, Señor, en esta tarde y poderte dar a ti toda la gloria y toda la honra. Bendice a todos aquellos que están a través de las redes sociales. Bendice, Señor, a todos los que se conectan en esta tarde, Señor. Te pido por el poder de tu gracia que tú les hables, Señor, les edifiques, les exhortes y les consueles según sea la necesidad, y que en esta tarde podamos atender lo que tu palabra, Señor, nos dice en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta hora. Y hoy quiero hablarles de algo que es muy importante y que tal vez a veces no lo tenemos tan en cuenta. Y algo que nosotros, y debe ser nuestra petición, y debe ser la intención de nuestro corazón, decir: Señor, danos tu palabra. Y usted puede decir: bueno, pero ¿cómo así, Señor, danos tu palabra? Si nosotros tenemos la Biblia y tenemos la palabra de Dios ahí presente en medio de cada circunstancia. Y decimos: ¿cómo es eso de darnos tu palabra, Señor? Si la palabra la tenemos ahí. Pero es necesario que nosotros podamos entender que para transitar en este año 2024 necesitamos tener el consejo y la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos que son difíciles. Estamos viviendo tiempos que a veces vivimos como desapercibidos, como si nada sucediera. Y el hecho de que muchas cosas hagamos caso y cuenta de que no suceden, no quiere decir que no estén sucediendo. Adicionalmente a eso, estamos enseñados a normalizar determinadas cosas. Y normalizamos nuestra vida, normalizamos palabras de Dios que están establecidas y prácticamente las ponemos a nuestro acomodo o a nuestra posición, y simplemente el hecho que hagamos eso no quiere decir que lo que normalizamos realmente sea de esa manera, porque la palabra de Dios y el apóstol Pedro nos lo recuerda en esta tarde, que toda carne o todo ser viviente es como la hierba, y que toda la gloria del hombre o todo lo que el hombre hace o edifica precisamente es como la flor de la hierba, y que la hierba se seca y que la flor se cae, pero lo que permanece para siempre es la palabra del Señor. Y el hecho de que usted la ignore, la desconozca o la normalice, no quiere decir que esta palabra no tenga el efecto y el peso sobre su vida y sobre la mía, y que no esté vigente como lo está presente desde la antigüedad
hasta nuestros días, porque Dios es un Dios que, como la misma palabra de Dios lo determina, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Somos expertos en normalizar las cosas, somos expertos en tratar de alguna manera omitir aquellas cosas que no son de nuestro agrado. Y entonces hacemos con la palabra de Dios como cuando vamos a un restaurante o como cuando nos invitan a comer a algún lugar. Simplemente pescamos en el plato lo que nos gusta y lo que nos agrada, y lo que no, simplemente lo hacemos a un lado. Y el hecho de que hagamos a un lado eso que no nos gusta no deja de estar servido ni desaparece, porque sigue estando presente en el plato. De la misma forma, la palabra de Dios es vigente sobre cada una de nuestras vidas. Estamos comenzando un nuevo año. Yo veo aquí a más de uno cómo ha sido transformado, cómo se ven de bonitos, bien arreglados. Yo llevaba ya un mes largo que no los veía, y pude tener la experiencia de ir a muchos lugares a compartir la palabra, porque eran compromisos que ya estaban establecidos. Y cuando estoy llegando a la ciudad de Omaha, el 8 de enero, me llaman que la persona por la cual orábamos, los del grupo de oración lo saben, Germán Garavito, murió. Y él conocía a muchos pastores, pero su esposa decía: del único pastor que hablaba era de usted, porque usted estaba pendiente de él. Yo creo que usted es la persona idónea para que haga las honras fúnebres. Y para mí fue muy difícil, porque no es igual hacer un servicio funeral. Y a mí me gusta hacer servicios funerales porque es la mejor forma de poder expresar la fidelidad, el poder, la gracia y nuestra esperanza en el Señor. Pero para mí era difícil oficiar precisamente ese sepelio por el compromiso tal vez emocional que existía, porque yo era amigo de Germán. Pero ese día, para la gloria de Dios, Dios hizo todo para poder estar allí, porque el comprar un vuelo de un día para otro costaba $1,760. Aquí está Eric, ¿dónde está Eric? Está en el computador. $1,760, ¿no, Eric? Costaba un vuelo para Bogotá, saliendo de acá de Omaha, así rápido. $1,760. Yo dije, $1,760, no los tengo. Imposible. Y yo me acuerdo que tomé la mano de mi esposa. Yo había acabado de llegar de Filadelfia, y tomé la mano de mi esposa y oramos. Y le dije: Señor, si es tu voluntad que yo sea la persona que vaya a oficiar ese sepelio, pon todo lo que es necesario para que así sea. Y si no, Señor, también desde aquí acompañamos y bendecimos a esta familia. Pasó así un día. Al otro día, él dijo: pastor, definitivamente no se puede conseguir un boleto. El más barato que conseguí fue de $1,230. Y era haciendo una escala de 18 horas en Guayaquil, Ecuador, ¿no? Llegando el jueves, el día que ya lo habían enterrado y que ya habían hecho todo. Entonces yo dije: ¿eso qué, Señor? Pues de todas formas entenderé y sé que tal vez no es tu voluntad, pero espero en ti. Cuando ella me llama, su esposa me llama en la tarde y me dice: pastor, corrieron un día la entrega del cuerpo. No lo entregan hoy, sino lo entregan mañana, y el sepelio es el jueves. Yo dije: hay un día más, ok. Cuando ella me dijo, yo le dije: mira, llámame a las 6 de la tarde y miramos si ha pasado algo. Llegaron a las 6 de la tarde y ella me llama y me dice: ¿logró hacer algo? Le dije: no, la verdad no. Dijo: ok, bueno, ahora veré qué voy a hacer, porque pues la verdad no tengo a quién, o no tengo conocimiento de alguien más. Y dije: ok. Cuando luego Eric me habla y me dice: pastor, salió un vuelo de $700, ¿no, Eric? $700, de 1,760 a 700, el mismo vuelo con un stop, ¿verdad? El mismo vuelo de $1,760 estaba en 700. Así. Yo le dije: ese es. Pero ahora el problema era tener los $700, porque no los tenía. Y yo dije: Señor, ¿qué hacer? Cuando luego hablo con una hermana de la iglesia, el hermano me habla y me dice: pastor, en mi corazón yo tengo, dame $800. Eran $700 del vuelo y $100 que quedaban ahí. Compramos el vuelo, fui a Bogotá, la maleta se quedó en Atlanta, no tenía cómo oficiar el funeral, pero Dios fue suficiente y el Señor se manifestó. Y lo importante de todo esto es que quedó la evidencia, uno, de la palabra de Dios,
para todas aquellas personas que conocían a este hombre, porque eran muchas. Y adicionalmente a eso, Dios honró también la vida de este hombre y de su familia, porque fue un hombre valiente hasta el final. A veces a nosotros se nos parte una uña y ya sentimos que nos morimos, ¿verdad? Este hombre tenía varias complicaciones médicas y había resistido como un valiente hasta el final. ¿Qué tiene que ver todo esto con ver que la palabra de Dios permanece para siempre y que es la misma todo el tiempo? En que Dios es un Dios que sigue siendo el mismo Dios sobrenatural hoy, como el mismo Dios que se movía en la antigüedad, como el Dios que se moverá mañana. Y Dios hizo y abrió el espacio del bueno, Dios abrió el espacio del dinero para poder estar aquí en ese lugar. Y no solo eso, el Señor tenía un plan todavía más grande. Y el plan más grande fue que el domingo anterior pude predicar en la iglesia Osana en Bogotá. Precisamente yo creo que algunos de ustedes pudieron ver la palabra porque yo envié el link, porque como no había servicio acá, y compartí esa palabra. Y le voy a decir algo. Fue una palabra que tocó la vida de cada una de las personas que me decían: pastor, esa palabra para empezar este año es tan oportuna para nosotros como iglesia, para mi vida. Y podemos ver entonces que la palabra de Dios es vigente y que nosotros necesitamos tener su palabra presente en nuestras vidas. Hoy día marchamos en un cristianismo sin Cristo. Hoy día vivimos en una posición en donde decimos y hablamos de Dios, pero no tenemos a Dios presente realmente en nuestra vida. Hablamos precisamente de un cristianismo sin Cristo, de un evangelio sin gracia, y que está simplemente centrado en determinadas personas, en determinadas figuras, en determinados tipos. Y algo que a mí me alegra profundamente en mi corazón es ver que al menos nosotros como comunidad de fe, al menos como iglesia local, no estamos siguiendo a un hombre, sino estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos amamos, nos hace falta, y me hacían falta ustedes, pero la iglesia no se detuvo y ninguno de ustedes se detuvo de seguir honrando y alabando a Dios, porque si no estaba yo, había otra persona que podía compartir la palabra de Dios con la misma competencia, con la misma claridad, con el mismo denuedo y con la misma parecida. Entonces nos damos cuenta que eso es lo que necesitamos entender. Él es nuestro Señor, Él es nuestro pastor y Él es el que nos sostiene. Ya no hablamos nosotros de la salvación, ya no hablamos de la redención, ya no hablamos de humillarnos delante de su presencia, ya no hablamos de exaltación, sino simplemente hablamos de la ley, hablamos de los salmos, hablamos de la justicia, hablamos del reino, pero sin olvidar que cada uno de ellos apuntaba sobre el Rey Supremo, que es Cristo, el centro de la palabra. Cristo es el motivo por el cual usted y yo estamos aquí. Cristo es el motivo por el cual esta palabra fue escrita. Y Cristo es el centro, Señor de la iglesia, Rey de reyes, Dios y pastor de pastores sobre cada uno de nosotros. Nos hemos olvidado que es Él el motivo por el cual nosotros estamos aquí, porque fue su sangre la que pagó el precio, fue su sangre la que nos libertó, y fue Él el que se hizo maldición, como lo dice el libro del profeta Isaías capítulo 53, por usted y por mí, para que pudiéramos tener acceso al Padre. Nosotros necesitamos entender, porque muchas veces estamos en la posición y nos quedamos con las maravillas del pasado, como Moisés y la zarza ardiente, cómo salió el pueblo de Israel de la mano poderosa de Dios y fue libertado, y estamos extasiados con la gloria del Sinaí, el monte de Dios, y estamos también de alguna manera expectantes en el terror provocado por la presencia de Dios, y no somos capaces de estar extasiados y de estar sentados y enfocados por la gloria de la cruz, por lo que Cristo hizo. Pensamos que ese es un evento de segunda mano y a veces no nos importa sencillamente lo que Dios realmente hizo en esa cruz por usted y por mí. Nos olvidamos de la justicia, nos olvidamos de la gracia de Dios, nos olvidamos de su santidad y del perdón que usted y yo recibimos en el momento en que Cristo se reveló a nuestra vida.
No podemos hablar de una teología, no podemos hablar de una escritura cuyo centro no sea Cristo. No tiene sentido y no tiene razón de ser. Cristo es el centro de la inspiración bíblica. Cristo es el centro de una teología de santidad, de apartarse, de justicia. No podemos hablar nosotros de justicia sin misericordia, porque como lo he enseñado muchas veces, la misericordia de Dios trabaja juntamente con la justicia, y cuando la misericordia termina, la justicia de Dios empieza. Entonces, nosotros nos damos cuenta que no podemos hablar de una gracia, porque no podemos hablar de una gracia barata o de una gracia simplemente que nos permite hacer y vivir como nosotros queramos, porque entonces no hemos entendido realmente el fundamento de lo que significa la gracia de Dios. No podemos precisamente hablar de utensilios, hablar de un templo, hablar de una cantidad de cosas y de figuras, pero sin un arquetipo precisamente al cual debemos llegar, que se llama Cristo. Seremos capaces de sentenciar, seremos capaces de enseñar normas morales, seremos capaces de apuntar a determinadas cosas, pero ninguno tiene el poder para salvar más que Cristo. Ninguno tiene el poder para hacer la diferencia en cada uno de nosotros más que Él. Ninguno tiene el poder para perdonar y transformar y darnos una nueva vida como solo Él puede hacerlo. Todo esto se encuentra solo en la gracia que Cristo puso a nuestra disposición en el momento que tomó tu lugar y el mío, pagando el peso de nuestro pecado y dándonos la libertad para que pudiéramos vivir confiada y reposadamente en Él. Cristo es el cumplimiento y la plenitud de aquel que todo lo llena en todos nosotros. Él es la plenitud y el centro de todas las cosas. Y por eso tenemos que hablar que cuando estamos en su palabra y que cuando entendemos precisamente lo que el apóstol Pedro dice allí, claramente en Primera de Pedro, la que leíamos allí, versículo 24 y 25, yo quiero que vayamos allí nuevamente. Podamos ver, dice, porque toda carne es como ¿qué? Como una hierba. Hoy tú estás bien, mañana no sabes. Hoy tienes salud, mañana no sabes. Hoy tienes vida, mañana no sabes. No sé si usted lo sabe, pero hace 15 días atrás, Carlos y yo era de haber estado muertos y ya no vivir. Estábamos en la ciudad de Filadelfia y fuimos a almorzar después de que salimos de la universidad. Y fuimos a comer un Philly, que es como un sándwich que venden allí, que es muy famoso. Comimos y luego de eso yo le dije a Carlos, yo siempre mi café, Carlos siempre dice, ay, ¿usted es su café? Le dije, tengo ganas de un cafecito. Y diagonal donde compramos el Philly, había un café italiano. Y Carlos me invita a un café y nos sentamos allí y empezamos a hablar precisamente de la escuela, lo que habíamos visto, las cosas del Señor. Estaba Carlos y yo, el dueño del lugar y su esposa. Nosotros estábamos sentados, yo estaba aquí, Carlos estaba allá, aquí había una ventana con una cantidad de artículos, una puerta de vidrio, otra ventana. Cuando de repente estamos hablando y balacean el lugar. Y entran las balas y empiezan a caer los artículos que estaban en las ventanas y se revienta una ventana, se revienta la puerta y se revienta la otra. O sea, las balas entraron y salieron y reventaron los vidrios y las puertas. Y lo único que opté como buen colombiano fue agacharme. Pero Carlos es americano y Carlos se agachó después como pudo. Pero luego de eso, Carlos empezó a temblar y la mandíbula se le movía porque era algo a lo cual él nunca había estado expuesto. Yo como colombiano crecí en un barrio popular en donde el tiroteo era el pan de todas las semanas. Pero lo mejor de todo el asunto era que nosotros estábamos sentados en la dirección en que las balas entraron.
Y con Carlos llegamos a la reflexión ese día de decir, ¿sabe? Tal vez nosotros hubiéramos quedado allí en ese café italiano y se los aseguro que la noticia que hubiese salido es: colombiano está en un café italiano, tal vez lo balacearon por negocios con la mafia italiana. Yo me imagino, yo le decía a Carlos, mínimo ser el titular, porque se lo he hecho de ser colombiano y a mí quema y a mí. Pero más allá de eso, era precisamente poder ver cómo Dios hace la diferencia de guardar nuestra vida. Y a veces nos pensamos que es normal y natural levantarnos y acostarnos y estar bien, pero la línea es tan delgada que, como lo he enseñado también por la palabra, anunciamos en la mañana su misericordia, como lo dice el Salmo, y su fidelidad en la noche. Cada mañana usted experimenta la misericordia de Dios porque le dio un nuevo día. Pero en la noche usted experimenta la fidelidad de Dios porque le permitió regresar a casa. Entonces, nosotros debemos considerar lo que allí el apóstol Pedro dice, entendiendo que Cristo es el cumplimiento de la palabra y el motivo por el cual nosotros vivimos. Y la pregunta del millón era, tal vez Carlos y yo ya llevaríamos 15 días de muertos. Ustedes se hubieran quedado ahí con el vacío. Ahora sería que el pastor sí estaba traficando, porque no falta, ¿no? Estaba traficando allá con el de la mafia italiana. Pero tal vez ya no estaría aquí. Tal vez la última vez que los hubiera visto sería, ¿saben? Si yo me gozo hoy en Dios, que puedo volverlo a saber y que puedo volver a compartir con ustedes. Pero debemos considerar la revelación de ese Dios de la Trinidad, de ese Padre, de ese Hijo, de ese Espíritu Santo, del misterio prácticamente que estaba oculto, y el misterio que estaba oculto apuntaba directamente a Cristo, sino que era ese misterio que también reposaba o explosaba en él mismo, pues todas las cosas, la revelación y la parte sobrenatural y natural de Dios se reunieron provisionalmente y providencialmente en él. Entonces, algo que debemos tener en cuenta es que para este año debemos tener clara la palabra de Dios sobre nuestra vida. Ese año necesitamos tener la palabra de Dios presente en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras vidas. Porque le voy a decir algo. Mi hijo se asustó esta semana, Juan Pablo, porque no sé si usted se acuerda del año pasado, le estoy diciendo que lo que viene para el 2024 va a ser bien fuerte, y lo he predicado no solo aquí, sino a los otros lugares donde Dios me ha llevado. Y Juan Pablo se asustó porque me dice, papá. Yo le digo, ¿qué pasó? Yo no estaba aquí. No, yo ya había acabado de llegar. Me dice, ¿tú cómo lo haces? Y yo le dije, ¿qué? Yo no sabía ni qué me preguntaba. ¿Cómo lo haces? Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que este año va a haber una nueva pandemia que va a ser más fuerte que la del coronavirus y que es un virus que no conocen. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sabías eso desde el año pasado, desde antes, que nada de eso iba a pasar? Y yo le decía, porque la palabra de Dios no miente, y Dios es un Dios real, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él le muestra a sus hijos lo que ha de pasar. Y algo que yo le decía a mi hijo es, sé que Dios es un Dios que pelea y guarda a los suyos. No tenemos temor porque sabemos que Él es nuestro guarda, que Él es quien nos sostiene y que Él es el que está sosteniendo nuestra vida. Y entonces, algo de lo que siempre trabajo y me cuido es que andemos mirando personas o el rostro o el brillo de un hombre y que volvamos nosotros realmente centrando nuestra mirada en Cristo, nuestro Señor, la cabeza de la iglesia. Él es nuestro pastor. Y entonces, dicho esto, yo quiero que por un momento reflexionemos la importancia y el peso de la palabra de Dios sobre nuestra vida. Hace muchos años la palabra de una persona valía. Alguien decía, se va a hacer eso, y ni siquiera los contratos o los negocios se hacían firmando papeles, sino simplemente empeñando la palabra, y la palabra tenía mucho valor. Y era suficiente para hacer un trato, era suficiente
para hacer un negocio o para comprometerse con algo. Pero lastimosamente hoy en día nosotros nos damos cuenta que la palabra de las personas ha ido perdiendo validez y cada vez esa palabra es mucho más devaluada. Ya casi nadie hace compromiso simplemente de palabra, pues muchas veces nosotros le decimos a las personas: me da su palabra, o cuando usted se compromete a algo, da su palabra, pero muchas veces no cumple, sino simplemente deja que las cosas pasen de esa manera y prácticamente nos sentimos engañados o engañamos a otros y les fallamos. Y Dios nos llama a nosotros a que rescatemos el poder de la palabra, nos llama a que realmente nos establezcamos en lo que la palabra significa. La mayoría de ustedes que me conocen saben que cuando yo le digo algo a usted, así sea muriéndome, así sea arrastrándome, así sea como sea, lo hago, a menos que me sea imposible hacerlo. Y aún así usted lo sabe de primera mano. Y por eso hoy, esa palabra que hemos leído es una palabra que, a pesar de que pasa el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de los cambios, a pesar de la modernidad, a pesar de todas las cosas que puedan ocurrir en este mundo, siempre es una palabra que permanece firme y es la palabra de nuestro Dios. La palabra que no miente, la palabra que no engaña, la palabra que permanece vigente hasta el día de hoy. Y nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo. Y Cristo no mintió. Cristo no engañó. Cristo cumplió su palabra. Y si usted dice ser un hijo de Dios, entonces usted debe imitar eso mismo y tener la palabra. Que el día que usted se compromete a algo, lo cumple, así llueva, truene o relampaguee, así él se haya comprometido ligeramente, como a veces nos pasa. ¿Cierto? Porque a veces hablamos como reflejo sin ni siquiera pensar lo que decimos. Pero aquí no importa lo que usted piensa, sino lo que dice, porque eso va a ser una evidencia que lo va a justificar o lo va a condenar. Es por eso que cada uno de nosotros cada día tiene que anhelar esa palabra para nuestra vida. Esa palabra de Dios vigente en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos vamos a terminar el año 2024 y en un año estemos en ese lugar. No sabemos cuántos de nosotros vamos a estar realmente aquí. Pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios va a estar presente y la palabra de Dios nos va a guardar, nos va a sostener y nos va a ayudar. No tenemos que caminar como aquellos que caminan en el mundo, simplemente cuando tienen el incendio o el problema. Allí entonces miran qué hacer. Dios nos habla con tiempo para que usted y yo nos preparemos, para que usted y yo entendamos y nos establezcamos en el poder de su palabra. Yo no tengo miedo, porque la Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De amor para caminar en el principio de Él. De poder para manifestar su cuidado y para manifestar su gloria. Y de dominio propio porque Él con su palabra y su espíritu controla y puedo controlar cada una de mis acciones siendo responsable delante de Dios. Y sabiendo que cada una de mis acciones va a tener una consecuencia, sea buena o sea mala. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, ¿eso mismo qué? Recogerá. Como lo enseñaba yo en la iglesia de Brooklyn y como lo enseñaba yo en Colombia, usted no puede pretender pasar un nuevo año simplemente porque cambia una fecha, entonces es un nuevo tiempo. Y la vida cambió. No, usted va a cambiar cuando es responsable de las acciones y las decisiones que toma. Usted va a ver un cambio cuando realmente usted se apropia de su matrimonio, trabaja en su jardín y hace que las cosas se desarrollen de acuerdo a la palabra. Y si usted es soltero, entonces, de acuerdo a sus relaciones establecidas en Dios, usted va a caminar en la dirección que Dios traza y eso va a traer una diferencia. Y lo otro que va a hacer la diferencia es cómo usted administra lo que Dios ha puesto en su mano, los recursos que le ha dado.
Esa fue mi predicación hace 8 días en Colombia. Esos 3 puntos. Pero entonces, es por eso que cada uno de nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos han descansado del estudio bíblico? Todos, ¿cierto? ¿Lo han extrañado o no? ¿Sí o no? Como dice la canción, ¿seguimos o paramos? Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y cuando esa palabra no está presente, se nota la diferencia, ¿verdad? Se nota la diferencia. Entonces, cada día debemos pedir al Señor y decirle: Señor, dame tu palabra. Dame de tu palabra. Y usted va a decir: pero yo tengo una palabra en sí, lo mismo le da tenerla ahí. Miren, se la pegaron todas las cartas. Y esas no son ni de Pablo ni de Pedro. Tenemos la palabra. Señor, dame tu palabra. Sí, pero el Señor ya se la dio. El cuento es que usted la tome, que usted la pueda leer y que Dios pueda revelarle lo que Él dice aquí. No porque dudemos precisamente de lo que Él hará, sino porque su palabra es todo lo que necesitamos en nuestra vida. En la universidad tuve una situación, una posición teológica, porque uno de nuestros profesores dijo: yo antes era bautista, pero hoy soy ecuménico. El ecumenismo es la línea de pensamiento que lleva y dice que todas las religiones, sin importar sus prácticas y como sean, me acercan y me llevan a Dios. Que todo nivel de espiritualidad me va a acercar a Dios. Y ese ecumenismo es el pavimento para el emerger del anticristo. Y mi profesor dijo eso. Como podrán imaginarse, yo no me quedé callado. Y yo dije: pero entonces, ¿dónde queda lo que la Biblia dice? Y había entrado un compañero de una iglesia episcopal, que es una iglesia episcopal, es una iglesia como la anglicana, que es una iglesia que es una derivación de la iglesia católica, donde el Papa es su máxima jerarquía, su máximo regente. Y ese hombre estaba allí, y entonces llega y dice: sí, es que todos amamos al mismo Señor y todos seguimos al mismo Dios. Y si bien es cierto, yo no soy fundamentalista en la teología, también es cierto que soy conservador en lo que la palabra de Dios dice. Y creo lo que el apóstol Pedro dice en su palabra, que la palabra de Dios permanece, que la hierba perece, que la flor se cae, pero la palabra de Dios está presente y es la que nos sostiene y es la que hemos visto ayer, hoy y mañana obrando en medio de cada uno de nosotros. Entonces yo le dije ahí, en plena clase: yo he decidido que entre el mundo sea más moderno y más liberal, yo voy a ser más conservador. Y entonces se empezó a hablar del colectivo LGBTQ+. Y decían: no, ellos también. Les dije: ustedes no pueden validar algo que Dios no avala desde el principio y no lo pueden hacer hoy válido, aunque tratemos de normalizarlo. Eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y se levantaron y: pero si usted tiene que dejar de ser así, con ese odio, porque tenemos un compañero, porque ese compañero era como de esa tendencia que había entrado ahí. Y yo le voy a decir algo: a mí no me importa lo que el hombre diga. Y yo sé que un día el predicar la palabra me va a llevar a morir por ella, y no me importa. Porque yo sé quién he creído, yo sé quién es mi redentor, yo sé quién fue el que me transformó, yo sé quién fue el que cambió mi vida, y yo sé qué es lo que su palabra dice, y es verdad. Y todos se me vinieron encima de la clase, excepto Carlos, porque Carlos estaba conmigo. Y todos me dijeron: no, es que cómo se sintió. No me interesa cómo se sienta, la verdad va a traer libertad. Y sin embargo es difícil estar nadando contra la corriente. Es muy complicado. Pero saben, al otro día vino la directora del programa y estábamos hablando precisamente de lenguaje inclusivo. Porque cuando usted escribe profesionalmente, usted no puede invisibilizar ninguno de los géneros existentes, masculino o femenino. Y de eso es que habla precisamente ese lenguaje inclusivo. No sé si ella se enteró de la situación que había pasado,
en la clase anterior porque había una de las compañeras que dijo, sacó un texto bíblico fuera de contexto y le dije, usted está diciendo algo que la Biblia no dice. Está utilizando la Biblia para justificar sus posiciones. Y le dije a él, un profesor que es profesor de exégesis, y le dije, usted es un exégeta, dígame si la aplicación bíblica que esa señora está haciendo es correcta o no. El profesor dijo, no, esta no es una clase de exégesis. Él se quedó callado y paró la cosa. Pero yo sé lo que estoy diciendo. Yo conozco la Biblia. No en vano estoy cumpliendo ya 20 años de estudiarla sistemáticamente. Y no digo que tengo toda la verdad, tengo parte de la verdad, porque nadie tiene la verdad completa. La verdad completa está cuando el cuerpo de Cristo se une y cada iglesia local manifiesta la verdad que Cristo le ha manifestado. Y la directora del programa el otro día le dice, definitivamente aquellas personas que quieren llevar bien a todo el mundo y que se acomodan en un punto neutro son aquellos que solo hacen estorbo y que no sirven dentro del proceso y del desarrollo de un crecimiento y de una posición. Solo aquellos que toman una posición vertical y se adhieren a lo que creen son los que van a hacer la diferencia. Y yo me acuerdo, y con Carlos vimos la persona que había dicho que no, que yo era exagerado. Ese día esa mujer se le escurrió el rostro, porque Dios estaba hablando a través de la boca de la directora del programa, como diciendo, está bien aquel que tiene una postura y se mantiene y la defiende, y mi postura es Cristo y la palabra del Señor. Y nosotros debemos ser defensores de esa palabra. Yo no tengo miedo de lo que piensen de mí por proclamar la palabra. Yo no tengo temor de lo que la gente diga o se venga en contra de mí por proclamar la palabra. Dios ha sido fiel. Yo soy fiel a su palabra. Amén. Cada día con gozo le digo al Señor, Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta nosotros en nuestra vida diaria, algo que tenemos que tener en cuenta precisamente con esto que el apóstol Pedro nos dice aquí claramente, porque toda carne es como hierba, tú y yo somos como la hierba, hoy estamos y mañana no. Yo no entiendo cómo muchas personas se pueden creer porque tienen algo, porque son algo, o tratar de mirar a otro menos. Nos damos cuenta que somos iguales y el Señor nos determina como la hierba, como algo que hoy está y mañana no, como algo que hoy puede estar y mañana puede desaparecer, como algo que hoy puedes ver y mañana o más tarde ya no está. La Biblia dice que tu vida y la mía son como la niebla, que hoy está, aún un rato está y luego desaparece. Y dice que nuestras obras o la gloria del hombre o lo de que el hombre se llena es como la flor. Y no es como la hermana Selena, como la flor, no, es como la flor, porque en su permanencia la flor es transitoria. ¿Usted se ha dado cuenta cuánto duran las flores? ¿Cuánto es lo máximo que puede durar una flor? Porque dure. Fácilmente puede durar 20 días, hasta un mes, pero luego de eso desaparece. Así mismo es la gloria del hombre. Así mismo es lo que usted venera, lo que usted persigue, lo que usted ama. Así mismo es aquello a lo que usted tiene como primer lugar antes que Dios. Es como la flor y en un momento determinado en aquello que usted se gloría va a ser como la hierba y va a desaparecer. Y él dice que la hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esa es la palabra que por el Evangelio os ha sido ¿qué? Anunciada. Cristo es el cumplimiento de la palabra. Cristo es el centro de la palabra. Cristo es el motivo por el cual todo fue hecho. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1. Acompáñenme rápidamente. Y dice la palabra del Señor, en el principio, Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, ¿qué significa? Es la palabra hecha acción.
Cristo es el cumplimiento de la palabra. Podríamos leerlo entonces: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Versículo 2, vuelve y lo dice: este era en el principio con Dios. Vuelve y lo reafirma y lo recalca. Y luego el versículo 3 es todavía más poderoso, porque dice: todas las cosas. ¿Qué son todas? Todas las cosas. Todas las cosas lo incluye a usted y me incluye a mí. Diga: todas las cosas, incluyéndome a mí, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, incluyéndome a mí, fue hecho. Versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y qué nos ha llamado el Señor a hacer? Luz. ¿Qué es la palabra de Dios? Luz. Entonces en sí, ¿qué es la palabra? Vida. Versículo 5. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces luego empieza a hablar de la historia de Juan el Bautista, que fue el que anunció el ministerio de Jesús. Si usted se da cuenta, Cristo es el fundamento de todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y que nadie viene al Padre sino por Él, y nadie conoce al Hijo si no es por el Padre. Entonces, este año es la primera predicación que yo doy aquí en Verdad y Vida, pero algo que yo le recomiendo es que usted este año le diga: Señor, dame de tu palabra, dame de tu palabra, porque la palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia entre vivir o morir, entre prosperar o quebrar, entre sostenerse o caerse, entre ser sano o estar enfermo. La palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sabe qué le digo? El mundo no resiste un lockdown más. El mundo, ningún país va a resistir otro cierre como el que tuvimos en la pandemia. Y lo que viene va a ser tan fuerte que yo se lo digo, van a ser días difíciles. Y si usted está cimentado en su dinerito, en su trabajito, en su esfuercito, déjeme decirle que se fregó, porque tal vez ni eso va a estar. Pero si usted está cimentado en la palabra de Dios, la palabra de Dios es suficiente, porque es vida y luz y te va a sostener. Y como lo dice la palabra de Dios, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. O sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Hace 15 días me quedó tan claro, y fue un anuncio de Dios así: Pedro, tu vida y la de don Carlos y la de todo el mundo depende de mí. ¿Sabe qué fue lo que permitió que esos disparos no nos dieran? Dios. Porque nosotros estábamos en la vía por donde entraron los disparos, y cayeron un poco de cosas que tenían ahí, ¿verdad, Carlos? En la ventana, y se reventó la puerta y se reventó la otra ventana, pero a nosotros no nos tocó. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios permanece, y es la misma ayer, hoy y siempre, y eso es lo que hace la diferencia. Por eso me reafirmo. La Biblia dice que los hijos de Dios no tenemos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Porque eso es lo que hace la diferencia. Asegúrate de echar mano de la vida eterna. Asegúrate de que Cristo se ha revelado en ti. Asegúrate de que la palabra no escasee en tu vida, porque eso hace la diferencia.
Pastor, usted es demasiado fundamentalista. No. Lo que pasa es que conozco la Biblia y conozco los tiempos que estamos viviendo. Y se los digo, créanme, que van a suceder muchas situaciones, aún para nuestra comunidad inmigrante. Porque así como entraron, y yo se los dije a ustedes hace como, tal vez escasamente, por lo menos unos 7 años, como 9 años, yo dije, va a llegar el día, ¿cierto? No estaba ni siquiera aquí, en esta iglesia. Va a llegar el día en que así como te viniste, vas a querer pagar para largarte y no vas a poder. Porque lo que viene para esta nación y para la tierra, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Pastor, ¿usted es fatalista? No. Solo le digo que en Cristo tenemos esperanza. Solo le digo que en Cristo tenemos guía. Solo le digo que en Cristo tenemos certeza. Solo le digo que en Cristo tenemos claridad. Solo en Cristo tenemos paz. Solo en Cristo tenemos confianza. Y aquí es donde realmente va a pasar como en la universidad. Los que han ido a la universidad, a la escuela, saben que usted puede vacilarse todo el año. Usted puede perder clases y burlarse y hacer copia. No sé cómo le dicen ustedes en sus países. Pastel, hay uno que dice pastelear, hay otro que allá. Pero le voy a decir una cosa. El día que a usted le toque enfrentar el examen, solo ese día usted sabe cuánto le enseñaron, cuánto aprendió, cuánto le quedó de Dios. El día que usted esté siendo evaluado por la vida, por el sistema o por lo que existe en este mundo, usted va a saber que tanto cristianismo realmente está en su vida. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? ¿Cuánto desechó y olvidó? Es simple. Así es que, mis amados, mi deseo es que ustedes y yo podamos este año permanecer diciendo: Señor, danos tu palabra. Señor, susténtanos con tu palabra y ayúdanos a vivir de la mano tuya por tu palabra. Porque sé, Señor, lo que dice el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Sé lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Nosotros decidimos hacia dónde caminar. Si estabas jugando con tu vida, yo te invito a que te detengas y pares de jugar. Si tú estás desapercibido viviendo un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin gracia, un cristianismo sin santidad, un cristianismo sin búsqueda, yo te invito a que te detengas y mires y tomes tu vida en serio. Porque no es tiempo de jugar. Desde el más joven hasta el más anciano, no hay distingo. Y lo único que hace la diferencia es que si el Señor nos llama, estemos preparados para ese día. Lo único que hace la diferencia es que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Lo único que hace la diferencia es que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo los invito. Y tal vez usted dirá: pastor, esa palabra. Pero es algo que en mi país decimos soldado advertido. ¿No qué? No se muere en la guerra, ¿cierto? Usted va a conocer siempre de primera mano la verdad. ¿La de Pedro? No. La de Dios y su palabra. Y entonces cuando usted vea que todo empieza a suceder, usted no va a decir: ¡oh! No, yo no sabía. No, usted va a decir: sí sabía. A mí me dijeron, yo supe. Porque automáticamente cada vez que usted se expone esa palabra, se hace responsable de ella.
¿Se acuerdan que les he dicho que la Biblia trabaja en direcciones? Para notificación, o sea, información, notificado, o para transformación, y en cualquiera de las dos direcciones está bien. Así es que yo los invito hoy a que podamos venir y decir: Señor, danos de tu palabra en el día de hoy. Señor, danos tu palabra y que podamos vivir sin temor. Porque los días que vienen para esta tierra, para esta nación, van a ser días muy difíciles. Y si usted y yo no estamos en la sintonía correcta, vamos a entrar en el mismo desespero que muchos van a entrar. Porque yo le voy a decir una cosa: que en mi país hubieran balaceras cada rato, eso era normal. Pero que usted está en una tienda sentado, de repente balacera en el lugar simplemente porque, no sé, eso ya nos lleva a pensar un poquito más, ¿no? Y usted sabe cómo ha cambiado la vida de Nómada, ¿o no? ¿Usted sabe cómo se han puesto las cosas? ¿Usted sabe cómo ha cambiado la posición social y delincuencial en esta ciudad? Porque están pasando cosas que antes no pasaban. Yo llevo viviendo en Omaha 8 años, pero hay gente que lleva viviendo aquí toda su vida, ¿no? ¿No? ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Se ha cambiado un poquito la cosa? ¿No parece el mismo lugar? Aún Nueva York, ¿no? Ha cambiado bastante, ¿cierto? Ya no es lo mismo. Porque están viniendo cosas. Y la gran nación, y esto es América, está viniendo abajo. ¿Y sabe qué es lo peor? Que usted y yo estamos dentro. Porque no es igual ver cuando algo pasa afuera, ¿cierto? A cuando algo pasa dentro. Porque los que están dentro van a ser afectados, dependiendo del lugar y de la posición que tengan. Entonces yo los invito a que no nos perdamos, a que le digamos: Señor, danos de tu palabra, y que podamos vivir para Él, porque eso es lo único que va a hacer la diferencia. Empecemos caminando 2024 con el pie derecho, sabiendo que Dios está con nosotros y no desconociendo lo que ha de venir, porque Cristo es nuestro Redentor, Cristo es nuestra esperanza y Cristo es nuestro sustento y es nuestra bendición. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a decir: Padre eterno, ayúdanos en este día, Señor. Padre, hoy hemos hablado claramente de lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, versículo 24 y 25, aunado, Señor, con lo que dice Isaías, capítulo 40, verso 8, que es la misma palabra, Señor. Padre, estamos comenzando el año 2024 y yo te pido en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas obrando en cada una de nuestras vidas. Señor, glorifícate de manera especial. Llénanos por el poder de tu gracia y enséñanos, Señor, a vivir para ti. Padre, danos de tu palabra, Señor. Que realmente podamos, Señor, tomar decisiones claras y que podamos entender lo que tú dices, Señor. Como lo decían los profetas y lo dice la palabra: el que tenga oídos, oiga, escuche lo que dice el Señor. Como lo decía Jesús: de cierto te digo, que eso era precisamente, te aseguro que lo que te digo es la verdad. Señor, danos de tu palabra y ayúdanos a entender, Dios. Ayúdanos a entender, Dios, porque tú nos has llamado a ser sal y luz. Ayúdanos, Dios, a ver con claridad lo que tu palabra dice. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tu palabra establece para nuestra vida. Señor, ayúdanos a perseverar. Ayúdanos, Señor, a caminar en nuestra iglesia local, siendo luz y siendo sal, Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde se predican diversos Cristos, tiempos donde se predican evangelios sin Cristo, sin gracia, sin redención, y aún simplemente hablando de un evangelio carnal, humano, tergiversado, Señor.
pero ayúdanos a permanecer en la verdad, ayúdanos a vivir en ti, Señor. Que podamos tener la responsabilidad delante de tu presencia, sabiendo que tú eres quien nos cuida, que tú eres quien nos sustenta, que tú eres quien nos levanta y nos alienta. Padre, ponemos cada uno de nuestros hogares en tus manos, sabiendo que tú eres el único guardador de nuestras vidas, sabiendo, Dios eterno, que tú eres el único que extiende tu mano sobre cada una de nuestras casas, Señor. Que tú eres quien pone el cerco y quita la maldad y la acechanza del maligno. Que tú eres el único que pone su mano y que habita alrededor nuestro como roca y como muralla. Padre, colocamos, Señor, ese nuevo año en tus manos. Colocamos ese 2024 sabiendo, Dios eterno, que tú eres quien vive y permanece para siempre. Danos de tu palabra, Señor. Que no nos falte tu palabra en nuestra casa, que no nos falte tu palabra en nuestra vida, que no nos falte tu palabra en nuestro acostar y en nuestro despertar. Haznos conscientes que no es tiempo de perder el tiempo. Haznos conscientes, Señor, que no es el tiempo de tomar desapercibidamente tus palabras. Yo te pido que endereces el camino de aquel que está torcido. Yo te pido, Señor, que abras ríos en medio del que está en el desierto. Que abras caminos en medio del que está caminando en el sequedal, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que traigas la convicción en aquel que simplemente vive una vida carnal y de satisfacción para sí mismo. Una vida sin santidad, una vida, Señor, desapercibida de ti. Padre, que aquellos que caminan en esa falsa posición, en ese orgullo espiritual, que piensan que todo ya lo han logrado, que podamos ser humildes y bajar nuestra cabeza y decir: Señor, enséñame tu palabra y ayúdame, Dios, a vivir un día a la vez, a caminar un día a la vez, a saber que tú eres Dios. Señor, enséñanos por el poder de tu gracia a vivir para ti, Señor, y a poder caminar de tu mano, Señor. Colocamos este año en tus manos, colocamos este tiempo. Solo tú conoces lo que vendrá, Señor. Pero tu palabra dice, Dios eterno, que tú le mostrarás a tus hijos lo que ha de venir. Padre, ten misericordia de todos aquellos que han venido a este país, Señor, con la ilusión de una mejor vida. Ten misericordia de aquellos, Señor, que aún siguen pasando la frontera, Señor, porque vendrá ese tiempo, Señor, en donde muchas injusticias y situaciones pasarán. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que guardes a cada uno de mis hermanos, que guardes a cada uno de los presentes y a los que nos ven a través de las redes, Señor, y que podamos tomar en cuenta tus palabras, sabiendo que el cielo y la tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán, y que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Enséñanos a vivir en ti, enséñanos a caminar de tu mano, enséñanos, Dios, a que en nuestro corazón haya temor hacia ti, y no temor de miedo, sino realmente darte el lugar, una posición reverente para contigo, Señor, sabiendo que tú eres quien hace una obra nueva. Yo le invito a que usted ahí donde está le diga: Señor, aquí estoy. Padre, yo te pido que si esta palabra es verdad, trae la convicción, Señor. Que si lo que este hombre dice, Señor, es verdad, trae la convicción de tu palabra a mi vida, Señor. Y aquellos que tienen cauterizada su conciencia, Espíritu de Dios, yo te pido que avives esas conciencias, Señor. Y que por el poder de tu palabra tú traigas, Señor, la claridad de tu Espíritu. Padre, colocamos delante de ti este año. Comenzamos con el pie derecho, sabiendo que tu palabra es la que nos guía, que es lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestro camino y lámpara a nuestros pies, Señor. Que tu palabra es la que nos marca el camino y la que nos dice hacia dónde debemos direccionarnos. Gracias, Dios eterno, por tu cuidado y por tu amor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas obrando en cada uno de nosotros. Agradecemos tu cuidado y agradecemos tu bendición, y sabemos fielmente que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hoy, Dios, delante de tu presencia, decimos claramente que tú eres Dios. Enséñanos a caminar y a vivir contigo.
Revélate y trae salvación a quien no la tiene. Trae claridad a aquel que camina en tinieblas, Señor. Y ayúdanos a permanecer a los que cada día vivimos en ti, Señor. Padre, te damos gracias. Bendice cada familia, cada persona. Bendice, Señor, lo que ellos cubren, representan y rodean, Señor. Ayúdales conforme a tu plan y propósito eterno, y que ellos puedan entender, Señor, cuál es la dinámica para que este año sea un año diferente. Que aunque para el mundo traiga dificultad y oscuridad, para tus hijos traiga gozo, paz, tranquilidad, confianza y cuidado. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es motivo precisamente de celebrar. Y hoy estamos celebrando lo que no pudimos celebrar el fin de año. Precisamente. Así es que no se vaya. Tan pronto termine el servicio, saluda a su hermano.